Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. La CUD en su política de formación y capacitación en comunicaciones ha venido realizando una serie de jornadas de formación en este tema, abordado la comunicación desde diferentes ámbitos. Hoy nos acompaña Mayra Restrepo, ella es comunicadora de la Escuela Nacional Sindical. Ella nos va a acompañar pues con su conferencia de comunicación pública sindical. A continuación nos acompaña el director de comunicaciones de la CUT, Jairo Arenas, que va a instalar, digamos, oficialmente este evento virtual. Sí, un cordial saludo a todas y todos. Muchas gracias por participar en estos eventos. Queremos agradecer a Mayra Restrepo su colaboración, a la Escuela Nacional Sindical, también su vinculación con este proceso de capacitación. Recordemos que la última semana de cada mes estamos realizando estas conferencias que tienen que ver con el tema comunicativo y no necesariamente está dirigido a los responsables de comunicación de los sindicatos, sino a todos quienes hacemos parte de las organizaciones sindicales, porque de alguna manera nosotros somos comunicadores. Entonces, la comunicación sindical, recuerden que es una alternativa frente a los medios de comunicación, digamos, tradicionales y hegemónicos, y que para nosotros se convierte en un elemento fundamental en la lucha por los derechos y los intereses de los trabajadores colombianos. Entonces, los queremos invitar a que también los días viernes a la 1 de la tarde se vinculen a la, digamos, transmisiones que estamos haciendo vía radio virtual en la página web de la CUT, donde estamos con el informativo sindical CUT, y estamos también todos los días, estamos posicionando esta franja de 1 a 2 de la tarde. Estamos con los Facebook Live los martes a las 6 de la tarde, y los días sábados a las 9:30 tenemos el programa de televisión, cual los estamos invitando pues a que participen en escucharlos, pero también a través de WhatsApp nos pueden hacer propuestas o a través del correo institucional de prensa CUT o comunicaciones CUT. Bueno, Mayra, entonces muchas gracias nuevamente, bienvenida, y a todos muchas gracias por la asistencia. Gracias a ustedes por la invitación. Perdón, Mayra, claro. Disculpa, no, quería contar un poco de tu perfil antes de darte la palabra. Mayra Alejandra Restrepo es comunicadora social, especialista en comunicación organizacional, educadora en procesos no formales y defensora de los derechos humanos. Ha liderado proyectos de cooperación internacional y coordinado el área de comunicación pública. Tiene experiencia en comunicaciones del sector público, privado y de las organizaciones sociales, y cuenta con 8 años de experiencia en el mundo sindical. Actualmente es la coordinadora de comunicación pública de la Escuela Nacional Sindical. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, y muchas gracias, Mayra, por acompañarnos hoy en este espacio. Gracias a ti, Carlos, y gracias al profe Jairo por la invitación, por esa presentación. Y entonces entremos en materia, que tenemos solo 1 horita como para conversar y para contarles lo que les quiero contar hoy. Entonces voy a compartir mi pantalla. Por favor, me escriben en el chat si logran ver bien. Alguien que me escriba en el chat si están viendo mi pantalla. Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, como Carol les decía, yo soy comunicadora social periodista, especialista en comunicación organizacional, con 8 años de experiencia en el mundo sindical, y he trabajado en los sectores público, privado y en organizaciones sociales, y desde hace 8 años estoy en la Escuela Nacional Sindical, donde caí como un globito, ¿cierto? Antes de eso no había tenido ningún tipo de experiencia con el mundo sindical. Hacía parte de un sindicato, pero como afiliada nada más. Y para empezar a hablar de comunicación sindical, sí quisiera que dejáramos como
como unas bases sentadas sobre el sindicalismo en las esferas públicas para poder entender un poco de dónde nace la comunicación y qué hace la comunicación pública sindical. Lo primero que tenemos que decir y que recordar es que los sindicatos son organizaciones privadas, en relaciones privadas, con un alto impacto político y público, ¿cierto? Que tenemos un lugar en la esfera privada como control de la clase trabajadora a la ambición de los privados. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. También es importante que tengamos en cuenta que tanto los sindicatos como el sindicalismo son una voz política en torno a los temas de interés público que afectan a la clase trabajadora. Si el sindicalismo no existiera, temas como la tercerización, la jornada laboral, la salud en el trabajo informal, no estarían en la agenda pública. Normalmente nosotros, ¿qué escuchamos en la agenda pública? Bueno, antes de que empezara este gobierno, escuchábamos los indicadores del mundo del trabajo, cuántos desempleados hay, cuál es la tasa, si aumentó o disminuyó el empleo, pero no escuchamos estos temas que son de interés de todo, del mundo del trabajo, de todas las trabajadoras y trabajadores del país, y que sencillamente no están precisamente en la agenda pública si nosotros no existiéramos. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Otra que tenemos que tener en cuenta es que también somos una voz de discusión de temas que nos competen en nuestra área de interés. Por ejemplo, los FECODE en los temas de educación, ¿cierto? ASMEDAS en los temas de salud, que no solamente son temas laborales o sindicales, que también son temas de la calidad de los servicios, la calidad de la educación, la calidad de salud, los temas medioambientales. Los sindicatos también damos esa discusión de los temas que son trascendentales para la sociedad y damos nuestros puntos de vista. Entonces, ahora con estas bases que acabamos de tener y estas precisiones, ahora sí vamos a entrarnos en materia en lo que es la conferencia y vamos a hablar de la comunicación sindical. Y tenemos que tener en cuenta algo, y es que la comunicación sindical, la comunicación pública sindical toma de tres teorías de la comunicación elementos para poder llevarla a cabo. El primero, ¿de qué teorías de la comunicación? De la comunicación pública, de la comunicación organizacional y de la comunicación estratégica. De ahí nace la comunicación sindical. ¿Y qué elementos toma? De la comunicación pública, algo que nos decía el profesor Jairo cuando estaba instalando esta conferencia, es la democratización de la comunicación. En Colombia, lamentablemente vemos que la comunicación masiva está en los medios, está en los monopolios, estos monopolios económicos, ¿cierto? Ellos son los dueños de la información en los medios de comunicación masiva. Por eso es tan importante que las organizaciones sindicales, que las centrales, fortalezcan sus propios canales comunicativos y que creen medios de comunicación alternativos. El profe Jairo, por ejemplo, nos decía, todo en lo que está invirtiendo la CUT para precisamente aportar a esa democratización de la comunicación. En el programa que tienen los sábados, en sus canales virtuales, en los Facebook Live que hacen, para democratizar la información, ¿cierto? Para que la información que nos quede no solamente sea la que tiene RCN o la que tiene Caracol, o la que tienen los medios regionales, Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico, no. Para que todas las voces y haya pluralidad de voces. Entonces, la comunicación sindical toma de la comunicación pública la democratización de la comunicación y nos invita a que nosotros, las organizaciones sindicales, creemos nuestros propios canales. Si es posible tener programas radiales, si es posible hacer acuerdos o alianzas para tener un programa radial o en un canal comunitario o alternativo, nuestras páginas web, fortalecer nuestras redes sociales, ¿cierto? Precisamente para democratizar la información. No solo para nuestros afiliados, sino también para la opinión pública en general. De la comunicación organizacional toma un reto, eso sí es un reto para el sindicalismo, y es informar siempre. Informar lo que está sucediendo al interior de la organización sindical, pero también en el sindicalismo. ¿Qué informar?
es increíble, y esto sí es como una autocrítica que nos debemos hacer como organizaciones sindicales, y es precisamente los logros del sindicalismo. Muchas personas del común, muchas personas que no son allegadas a la organización sindical o que tienen ese estigma que ya todos conocemos, que hay un estigma sobre los sindicatos y sobre el sindicalismo como tal, no sepan, por ejemplo, que gracias a la lucha del movimiento sindical hemos logrado derechos como las cesantías, como las pensiones. Muchas personas creen que un día se levanta el gobierno muy buena gente y dice, vamos a darles a los trabajadores las cesantías. Otro día se levantó muy contento y dijo, vamos a crear el SENA. No, todo eso han sido luchas y victorias del movimiento sindical y la gente del común no lo sabe. Entonces, primero, hay que informar los logros del sindicalismo, los logros de cada organización sindical, esas convenciones colectivas que ustedes tienen, que han sido históricas, que son históricas, que tienen grandes logros y que son resultados de sus acciones. Hacer las traducciones de los pliegos de peticiones y hacer la traducción de los acuerdos y las convenciones, ¿cierto? Eso es lo que tenemos nosotros en un primer momento que informar. ¿Qué hace el movimiento sindical? ¿Qué hace el sindicalismo? Y eso, la comunicación sindical lo toma precisamente de la comunicación organizacional. ¿Qué nos dice la comunicación organizacional? Debemos informar lo que sucede en las empresas. Lo mismo pasa en el mundo sindical. Debemos informar lo que sucede en el sindicalismo. De esta misma teoría de la comunicación organizacional salen las teorías de los públicos. Si tienen comentarios, por favor me van contando en el chat que yo los voy leyendo. La teoría de los públicos, ¿qué nos dice? Que nosotros no le hablamos igual, un ejemplo, a nuestra mamá que a nuestra hija, a nuestra esposa que a nuestra novia. No, nosotros tenemos formas diferentes, mensajes diferentes, tonos diferentes con los distintos públicos con los que nos relacionamos todos los días. Es muy diferente cómo le hablamos a nuestra base a cómo le hablamos a un medio de comunicación. Es muy diferente cómo le hablamos a un trabajador afiliado y a un trabajador no afiliado. Entonces, ¿qué nos dice la teoría de los públicos? Que al interior de las organizaciones, ¿por qué es importante la comunicación al interior de las organizaciones sindicales? Porque es importante mantenerla informada, llenarla de contenido, fortalecerla. Una comunicación, una organización sindical que se comunica a su interior, que cuenta lo que hace, es una organización sindical que se puede movilizar más fácilmente. Es una organización sindical que se fortalece, ¿cierto? Nosotros en las organizaciones sindicales trabajamos como hormigas, todo el tiempo. Acompañamos a nuestros compañeros a los descargos, hacemos actividades, hacemos capacitaciones, hacemos asesorías, pero eso lo dejamos en silencio, eso no lo comunicamos, ni siquiera se lo comunicamos a nuestras bases. Entonces, lo primero que nos dice la teoría de los públicos es, oiga, pare un momento, hay que comunicarle a las bases, hay que mantenerlas informadas. Muchas veces nos preguntan, venga, ¿yo cómo hago para que mi base se movilice? Es la asamblea es la asamblea de delegados y no llegan, programamos un meeting y no llegan, siempre somos los 5 o 10 peludos. Una base informada es una base que se moviliza, una base que conoce las dificultades al interior de las empresas, que sabe qué está haciendo la organización sindical, es una base que se moviliza. Entonces, esto nos dice la teoría de los públicos con respecto a la comunicación interna y con la comunicación externa, o sea, hacia el exterior de la estructura sindical, nos dice que es importante y comunicarnos precisamente para elevar nuestra voz, para elevar la acción, para poner los temas que están sucediendo al interior de nuestras organizaciones en lo público, ¿cierto? En la esfera pública, para darle más fuerza al movimiento de los trabajadores. Entonces, tenemos esto de la comunicación organizacional, estas dos tesis que son muy importantes. Primero, la de informar, la de contar lo que estamos haciendo. Y la segunda, la de definir esos públicos y tener claro los objetivos que tenemos con los públicos. No podemos comunicarnos igual con todos los públicos. De esto vamos a ahondar un poquito en unos minutos.
Y de la comunicación estratégica también toma elementos. Lo primero que nos dice es que no hay una fórmula, es decir, yo no les doy 5 litros para los objetivos, tengo que hacer estas actividades y este va a ser el resultado, no. De la comunicación estratégica nos dice que hay un conjunto de técnicas y tácticas que convierten el vínculo de las organizaciones sindicales con el entorno social y político en una relación positiva. Es decir, yo tengo que planear mis comunicaciones. Yo tengo que saber cuándo digo qué, ¿cierto? Y hay algo que sucede en el movimiento sindical, también como autocrítica, y es que nosotros dejamos las comunicaciones a las derivas y vamos actuando en la coyuntura. Salió esto, salió esto, salió esto, salió esto en el momento. Pero realmente no tenemos una planeación de lo que vamos a decir. No tenemos una planeación de con quién nos vamos a comunicar. Y ahí es una de las mayores debilidades del movimiento sindical. Invertimos muchísimo en abogados, en la parte jurídica, pero en las comunicaciones no invertimos. ¿Cuánto puede gastarse una empresa en todo su posicionamiento de marca, en todas sus comunicaciones? Mucha plata. Y nosotros, las organizaciones sindicales, a lo que menos le ponemos es a las comunicaciones. Las hacemos no solo empíricas, sino como nos van saliendo o como la junta del momento va dando la línea, ¿cierto? Pocas veces tenemos una continuidad en los procesos o empezamos con una estrategia o con un plan y no lo continuamos. Y mucho menos lo evaluamos para saber si lo que estamos haciendo tiene impacto o no tiene impacto. Entonces, de la comunicación sindical, toma estos elementos de la comunicación estratégica. Planeemos nuestras comunicaciones de principio a fin, ¿cierto? Entonces ya sabemos de la comunicación sindical, de la comunicación organizacional, toma la teoría de los públicos y toma la teoría y toma lo de informar siempre, comunicar lo que estamos haciendo. De la comunicación estratégica, el planear. Hagan un plan, hacer un plan de comunicaciones, ejecutarlo y sobre todo evaluarlo. Y una continuidad en el proceso. Independiente de que salga una junta o no, también nos hemos dado casos, he recibido muchos casos, por ejemplo, es tal el descuido que tenemos en nuestras organizaciones que las cuentas de Facebook o de Twitter las administra como la quiere administrar quien las está manejando en su momento. Y cuando se retira de la organización sindical o cuando deja de estar en la junta, se lleva su cuenta de Twitter. Entonces vemos en Twitter oficial 1, oficial 2, oficial 3, oficial 4, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque no hay una planeación, porque no nos tomamos en serio las comunicaciones sindicales. Y este es un llamado que ha hecho la CUT desde hace mucho tiempo en el fortalecimiento no solo de la CUT como organización de sus canales comunicativos, sino en este ciclo de conferencias que vienen desde el año pasado para que las organizaciones sindicales fortalezcan precisamente sus canales comunicativos y sus planes de comunicación. Entonces, ¿qué nos dice la comunicación estratégica? Nos dice por qué nos debemos comunicar como organizaciones sindicales. Lo primero que nos dice que hay que informar tanto a los trabajadores sindicalizados como no sindicalizados. A los sindicalizados con un objetivo claro. ¿Cuál? Que sigan, que sean la base, que se movilice, que no se desafilien, que sean multiplicadores, que sean comunicadores, todos en la organización sindical, no solo el encargado de la Secretaría de Comunicaciones, sino que todos en la organización sindical somos comunicadores. Cuando un compañero llega y nos pregunta, ve, ¿cómo nos fue la negociación? Y usted les está contando, usted está comunicando sobre su organización sindical. Cuando un compañero se nos acerca y nos dice, venga, ¿un sindicato para qué? ¿Qué está haciendo el sindicato en este momento? Es que yo veo tantos problemas, el sindicato no hace nada, que es un reclamo muy frecuente en nuestras organizaciones. Y cuando usted le cuenta qué está haciendo la organización sindical, usted ahí es un comunicador del sindicato. Entonces, ¿por qué nos comunicamos? Uno, para informar siempre, tanto a los sindicalizados como a los no sindicalizados. Y a los no sindicalizados con algo muy concreto, con un objetivo concreto, que se afilien, que nos conozcan y se afilien. Debemos crecer.
en la actualidad no somos ni el 5% de los trabajadores sindicalizados en este país. Entonces, por eso es la comunicación pública sindical. 2, para tener una identidad interna y hacia la sociedad. Que cuando digan quién es la CUT, todo el mundo sepa quién es la Central Unitaria de Trabajadores, ¿cierto? Todo el mundo sepa que es la principal central del país, la más grande, la más fuerte, la que más incidencia hace. Lo mismo cuando hablen de nuestra organización sindical. ¿Quiénes? Esperen, yo miro aquí en el chat, algunos se bautizaron, entonces puedo mirar de qué organizaciones vienen. No sé, esperen, yo voy por acá. No me dicen la organización sindical, pero bueno, de Simprogen. Sepa quién es Simprogen, qué defiende Simprogen, ¿cierto? ¿Cuáles son las victorias de Simprogen? De Sintra Bienestar, ¿quién es ese sindicato? ¿De qué empresa es? Si es público, si es privado, ¿cierto? Tener una propia identidad y que nos conozcan. Y también, ¿por qué nos comunicamos? Para generar una cohesión interna en la organización sindical. Yo sé que es un ejemplo que a veces suena feo. CIMAC también está por acá. Yo sé que es un ejemplo que suena feo en algunas ocasiones, pero para que rememos para el mismo lado, para que nos podamos movilizar, para que cuando haga un meeting nos lleguen los afiliados, ¿cierto? Para que el discurso que demos, cuáles son los principales logros de la convención colectiva, los tengamos todos. Para que cuando a mí se me acerque un trabajador no afiliado y me diga, venga, es que están diciendo que los sindicatos acaban empresas, nosotros sepamos dar información y sepamos comunicar que eso no es así, que ese es un mito, que ese es un mito que se ha establecido en el imaginario colectivo. Entonces, por eso nos comunicamos. Ya les he dicho, muchas veces lo he mencionado, precisamente también nos comunicamos para buscar, para movilizarnos, ¿cierto? Para demostrar esa fuerza ante el patrón. La comunicación es una de las bases de la movilización. Y no solamente es con un flyer. Voy a pasarles un flyer por el grupo de WhatsApp. ¿Ustedes saben qué está pasando con los celulares? Nosotros muchas veces silenciamos los grupos. Ni siquiera leemos lo que está llegando a nuestros chats, a nuestros grupos de WhatsApp. Entonces, por eso es tan importante hacer una muy buena estrategia de comunicación. Una base, ya se los dije, una base informada es una base que se moviliza. ¿Y cómo logramos informarla? A través de estrategias de comunicaciones, a través de tácticas de comunicaciones, por nuestros canales, pero también por el voz a voz. También, ¿por qué nos comunicamos? Buscando la solidaridad social y política en los momentos de crisis o en los momentos de negociación. En esos dos momentos es cuando más necesitamos comunicarnos, precisamente para que la central lo replique, para que otras organizaciones aliadas lo repliquen, para que organizaciones de la sociedad civil que son afines al movimiento sindical o al mundo del trabajo nos repliquen, ¿cierto? Para mostrar precisamente esa fuerza. Y para hacer público lo que debe ser público. El mundo del trabajo y las relaciones políticas en él. El mundo del trabajo debería ser público. Los temas del mundo del trabajo. Solo nosotros como organizaciones sindicales sabemos lo que es la tercerización. Si usted le pregunta a un trabajador del común, a un trabajador de la calle, ellos no tienen ni idea qué es la tercerización y la pueden estar viviendo. Pueden estar contratados bajo una figura o bajo una empresa tercerizadora, ¿cierto? Y no lo saben. Entonces, en ese sentido, nos comunicamos para eso, para hacer público lo que debe ser público. Nuestros derechos deberían ser públicos. ¿Qué derechos tiene un trabajador? Y muchas veces el trabajador no conoce sus propios derechos. Y por eso normalmente son tan vulnerados, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, y por eso la importancia de tener una buena comunicación pública sindical. Además de eso, cuando hacemos nuestros planes de comunicaciones, precisamente para tener una buena comunicación pública sindical,
debemos tener varios elementos en cuenta. Si no me entienden algo, si tienen algún comentario, me pueden escribir por el chat. Si voy muy rápido, también me pueden escribir por el chat. Cuando estamos pensándonos en la comunicación pública sindical y precisamente en cómo articular todo lo que ya les he dicho, que son necesidades que estamos viendo en el día a día, si yo les digo, por ejemplo, al interior de, en sus empresas, ustedes pueden escuchar de trabajadores no afiliados, mitos como, ya les decía uno, es que los sindicatos acaban empresas. Hay otros mitos, si me pueden ayudar por el chat, con mitos que han escuchado. Es que los trabajadores sindicalizados no trabajan. Es que los trabajadores sindicalizados estamos en una lista negra y entonces después de sindicalizarnos no conseguimos empleo en ninguna parte. Todos esos mitos que están en el imaginario colectivo, que nos han creado ese silencio que nosotros tenemos en nuestras comunicaciones, esa forma de mal comunicarnos, es decir, sin un plan, sin una estrategia, sin unas comunicaciones organizadas, de una u otra forma fortalecen eso que está en el imaginario colectivo. Y es por eso donde la comunicación pública sindical cobra tanta importancia y que estamos en un momento político donde debemos precisamente unirnos y pensarnos nuestras comunicaciones, evaluar lo que ya hemos hecho, porque tampoco vamos a decir ahora que lo que hemos hecho no ha servido para nada, no, evaluar lo que hemos hecho y retomar eso bueno que hemos hecho y montarlo en un plan de comunicación, unas comunicaciones diagnosticadas, organizadas, planeadas, ejecutadas y con resultados. Por aquí me cuentan un mito. El compañero Adolfo García nos dice, si te afilias, no creces en la empresa. Claro, si te afilias, no vas a lograr ascender. Y nos ha pasado, tampoco es que eso sea tan mito, nos ha pasado que a los trabajadores sindicalizados nos cuesta más ascender al interior de las empresas. Yo hablo en plural, no solo porque soy la encargada de comunicación de la escuela, sino también porque, les cuento, yo también soy sindicalizada, entonces soy como una de ustedes. Los sindicatos solo nos quitan dinero en nuestro salario. Los sindicatos son corruptos. Son mitos que hemos escuchado, ¿cierto? Y que precisamente ese silencio comunicativo que tenemos, cuando, por ejemplo, nos dicen lo que nos decía el compañero, esperen, yo lo busco, el compañero nos decía, los sindicatos solo nos quitan dinero de nuestro salario. Ojo, ojo con esto. Eso significa que nosotros no estamos comunicando lo que estamos haciendo. Eso significa que nosotros no estamos comunicando toda la cantidad de cosas que hacemos en el día a día, que no estamos cacareando los huevos, por pequeñito que sea el huevo, no los estamos cacareando, que no estamos informando y que la organización sindical se ve como lejana a sus bases. Entonces, ven, muchos de esos mitos que escuchamos todos los días o que nos dicen nuestros compañeros no afiliados, podríamos empezarnos a desmontar de ese imaginario colectivo precisamente con las comunicaciones. Yo conozco un mito para que empecemos a hablar de los públicos y del plan de comunicaciones. Yo conozco un mito que me parece muy curioso y que tiene que ver mucho con la forma que nos comunicamos. Cuando nos vamos a hacer alguna actividad sindical fuera de nuestra ciudad, ¿cierto? Cuando nos vamos a una capacitación de la CUS, a una conferencia, a un curso, o nos vamos para la asamblea de delegados que es en otra ciudad, ¿qué es lo primero que dicen nuestros compañeros? ¿Sí vio? Los no afiliados y hasta los afiliados. Ya se fue de turismo sindical. ¿Y qué hacemos nosotros cuando llegamos a esas ciudades donde vamos a recibir la capacitación? ¿Qué es lo primero que hacemos? Mire, ya se van a viaticar, me dice el profesor Edgar. Es que es muy común que esto se escuche en los pasillos.
¿Y qué es lo primero que hace el trabajador sindicalizado que se fue a esa ciudad a una actividad sindical? Lo primero que hace es montar una foto en los estados de WhatsApp y en Facebook. Les voy a dar un caso de aquí de Medellín, por ejemplo, visitando la Gorda del Parque de Río. Mostrando que se fue a andar en metro, que se fue al pueblito falso. Es lo primero que hacemos. Y toda esa jornada que tuvimos, ¿cierto? Jornadas que muchas veces son muy extensas, esa actividad sindical no la montan por ninguna parte. Entonces, claro, ¿qué hace ese trabajador? ¿Qué hace ese trabajador que te está viendo en las redes sociales o que te está viendo en tus estados de WhatsApp? ¿Sí vio? Se fue a pasear, se fue a viaticar, está de turismo sindical. Y todo ese silencio comunicativo lo que logra precisamente es ahondar un poco en esos mitos. Por eso es tan importante. Yo no, por ejemplo, yo no les digo, no suban la foto en la Gorda del Parque de Río. Obvio, súbanla, pero también suban la foto que de 8 a 5 de la tarde, de 8 a 4 de la tarde estuvieron en una capacitación, o que estuvieron en una asamblea de delegados, o que estuvieron en el estudio del pliego de peticiones, ¿cierto? Precisamente esos silencios comunicativos es importante que desde este momento, después de recibir esta charla, ustedes empiecen a pensar cómo logro disminuirlos, cómo logro impactar más con mis comunicaciones con un objetivo claro. ¿Cuál? Crecer. Si nosotros empezamos a desmontar esos mitos, crecemos. Fortalecemos la organización sindical. Entonces, claro, Mayra, nos has hablado, ya nos han mencionado más de 5, 10, 15 veces que hay que hacer unos planes de comunicaciones. ¿Y cómo rayos se hacen esos planes de comunicaciones? ¿O cómo hago para comunicarme mejor? Lo primerísimo que tenemos que pensar es con quién nos vamos a comunicar. Yo les decía hace un rato, no es lo mismo como yo le hablo a mi mamá, a como le hablo, es tanto a mi papá, ¿cierto? No es lo mismo como yo le hablo a mi público interno como a mi público externo. No es lo mismo como yo le hablo a un trabajador afiliado al que le estoy informando nuestro día a día, a cómo le hablo a un periodista. Y muchas veces nos dicen, Mayra, es que los periodistas no nos copian, es que los periodistas no nos registran, es que los periodistas no somos una fuente de información para los periodistas. De esas cosas de la vida, llega un periodista hacia nosotros, llega a la organización sindical, estamos en negociación y en nuestra estrategia de comunicación tenemos que vamos a enviarle boletín de prensa a los periodistas cada vez que terminamos mesa. Y llega el periodista y nos llama para hacer su fuente de información. Primero llamó a la empresa y después nos llama a nosotros como organización sindical. Se nos acerca el periodista, 1, ¿qué problema para que le contestemos? Y 2, nos comunicamos mal con el periodista, ¿cierto? Lo llenamos de un montón de información y el periodista, ¡pum!, nos edita como donde quiere. Donde él vio que hicimos una coma, ahí nos editó. Y el mensaje que sale es distinto. No era lo que queríamos decir. O no tiene la importancia que debería tener lo que queríamos decir. Por eso es tan importante que identifiquemos los públicos. Y este es solo un ejemplo. Lo primero que hay que decir es que cada organización define sus públicos. Es decir, yo aquí no estoy para decirles, venga, mire, su público interno son sus afiliados y sus bases. Y su público externo a los que ustedes les van a hablar, entonces son los no afiliados, o son los medios de comunicación, o la opinión pública en general, o es la empresa, o es la familia de los trabajadores afiliados. Rara vez la tenemos en cuenta para nuestras comunicaciones y son los que más se benefician con las organizaciones sindicales, ¿cierto? No. Nosotros, los externos, no definimos los públicos. Ustedes los definen de acuerdo a sus necesidades. ¿Quiénes van a ser mi público interno y quiénes van a ser mi público externo? ¿Cierto? ¿Cómo me voy a comunicar y por qué me voy a comunicar con cada uno de ellos?
¿Y qué les voy a decir? Entonces, lo primero que yo hago en el plan de comunicaciones es definir los públicos. Eso es lo primero hago. ¿Con quién me quiero comunicar? Ojo, el que mucho abarca por aprieta. Entonces, si estamos empezando en este cuento de planear nuestras organizaciones para tener una efectiva comunicación pública sindical, vamos de a poquitos. Cuando tengamos fortalecidas las comunicaciones con distintos públicos, vamos a aumentar. Lo segundo que debemos hacer en nuestro plan de comunicaciones, ¿por qué nos vamos a comunicar? Definir el objetivo que queremos alcanzar al comunicarlos con los públicos que acabamos de definir. Es decir, estoy en un proceso de negociación colectiva. Entonces, es muy distinto lo que yo le voy a informar a mi base, y volvemos al ejemplo de los medios de comunicación, que lo que le voy a comunicar a los medios de comunicación. Es muy diferente. El objetivo es distinto. El objetivo de comunicarme con mi base, ya lo hemos dicho, mantenerla informada, que ellos sepan cómo va el proceso, que ellos me den la fuerza para continuar el proceso, sea en la etapa en la que estemos en el proceso. Y con los medios de comunicación, también es una forma de presión, también es una forma de informar, pero los contenidos son distintos. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ya saben, primero definimos los públicos y después definimos el objetivo de por qué nos vamos a comunicar con esos públicos. Después de que definimos el objetivo, definimos los canales por donde nos vamos a comunicar. ¿Recuerdan cuando yo les decía que la comunicación sindical toma de la comunicación pública la democratización de las comunicaciones y de la información? Y que eso se daba, y ahí la importancia de fortalecer nuestros propios canales comunicativos. Miren, esto viene ligado. ¿Por dónde nos vamos a comunicar? Establecer los canales oficiales por donde nos vamos a comunicar con nuestros públicos que ya también hemos definido. El canal de Facebook, tenemos página de Facebook. Tenemos unos grupos de WhatsApp. Tenemos nuestra cuenta de Twitter, ¿cierto? Hacemos Facebook Live después de cada mesa, después de cada día de negociación, hacemos un Facebook Live. Tenemos el canal de YouTube, o tenemos nuestra página web, o nos vamos a comunicar por un boletín que sacamos trimestralmente, y entonces ahí vamos. Cada organización define cuáles son sus canales, ¿cierto? Por donde se va a comunicar, tanto los virtuales como los análogos. Hay unas recomendaciones con los canales comunicativos, claro. Ahora pensamos que WhatsApp es una red social y todo lo mandamos por WhatsApp de manera desordenada, cuando WhatsApp no es una red social. WhatsApp es un servicio, una aplicación de mensajería, uno a uno. Entonces, por eso la estrategia que tenemos en WhatsApp debe ser diferente a nuestra estrategia de Facebook. Por ejemplo, Facebook es un canal más para un público interno, cuando Twitter es netamente para un público externo. Los Facebook Lives, ¿cómo hacemos unos Facebook Lives de calidad? Y que, por ejemplo, aquí hay una pregunta que nos hace un compañero que nos dice, ¿por qué no se utilizan transmisiones virtuales para las reuniones de interés de toda la base? Esas son discusiones internas, compañero o compañera. Pero, por ejemplo, esos Facebook Lives también se nos han vuelto, después de la pandemia, una forma, un canal para comunicarnos con esos distintos públicos. Y tenemos los tradicionales, las redes de carteleras. ¿Cómo actualizamos estas carteleras? ¿Cómo ese comunicado, ojo a esto, cómo ese comunicado que sacamos, que tiene 3 páginas, escrito en Arial 10, con una letrica así de pequeñita, no lo imprimimos y lo pegamos en la cartelera, sino que lo convertimos en unas piezas comunicativas que pegamos en las carteleras, porque las carteleras son visuales, ¿cierto? Hay cosas que deben ir en texto en las carteleras, pero las carteleras son visuales. Si nosotros estamos buscando que los trabajadores no afiliados se afilien, no lo hacemos con un comunicado escrito en Arial 10 pegado en una cartelera, porque ese trabajador no afiliado nunca se va a parar en la cartelera a leer ese comunicado de 3 páginas. Entonces tengo que pensar
cómo esos canales comunicativos los convierto precisamente que sean útiles dependiendo no solo de su función, sino de su naturaleza. La naturaleza de las carteleras son visuales. Los periódicos, en los periódicos sí, son más textuales, pero también son visuales. Ahora no me van a decir que van a copiar el comunicado de Arial 10 de 3 páginas y tal cual lo van a poner en el periódico. Se les fue todo el periódico. No, hay que mirar, pero sí lo podemos colgar en la página web, ¿cierto? Y como queremos que la gente nos visite la página web y lea el comunicado, copio el enlace de ese comunicado, le hago un mensajito y el enlace lo difundo en Facebook, lo difundo en los grupos de WhatsApp. El enlace con un mensajito motivando, llamando a la acción, motivando a que la gente lo abra. Entonces, miren que todo de una u otra forma está amarrado. Hay algo que es muy importante que también tengamos en cuenta y son los videos, ¿cierto? Ya todos ahora hacemos videos, tenemos el celular y con el celular hacemos videos del presidente hablando, hacemos videos del meeting y no exploramos otros formatos audiovisuales. No exploramos los podcasts, no exploramos los videoblogs, no exploramos los top. Por ejemplo, ustedes han escuchado o han visto, por ejemplo, en redes sociales como TikTok o en Instagram, es muy común ver los tops. 5, 4, 3, 2, 1. Ustedes se imaginan convertir nuestro pliego, tomar los puntos más importantes de nuestros pliegos de peticiones o de nuestras convenciones colectivas y volverlos videos de tops, que no sea el presidente o el secretario de comunicaciones hablando durante 3 minutos en el video, sino que en 3 minutos haya un top con los puntos más importantes logrados por la organización sindical en la negociación. Entonces, hay muchos formatos que no nos generan costos, pero que debemos pensarlos y debemos ponerlos en nuestros planes de comunicación. Entonces ya tenemos, 1, los públicos, 2, el objetivo de lo que vamos a decir, 3, por dónde nos vamos a comunicar. Es decir, tengo este canal, ahora no es que vamos a abrir 50 cuentas, ¿cierto? Vamos a abrir cuenta en Facebook, página de Facebook, cuenta en Twitter, grupo de WhatsApp, canal de YouTube, y de ñapa cuenta en TikTok, porque ya estoy viendo algunas organizaciones sindicales en TikTok. Ah, y el Instagram. No. Si apenas vamos a empezar, de a poquitos. De a poquitos vamos, porque no hay nada también peor que una cuenta de Twitter que abrieron en el 2019 y que nunca más volvieron a alimentar. ¿Qué es lo que dice uno cuando está cacharreando? No tienen nada que decir. Y el silencio también habla. Cuando el compañero nos decía, es que la organización sindical solo nos cobra la cuota, pero no hace nada, por decirlo en palabras coloquiales, el silencio comunicativo también habla. Y eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Listo. Entonces, ya después de que definí público, objetivo y canales, voy a definir qué le vamos a decir. ¿Qué es lo que le vamos a decir a la base? ¿Qué es lo que le vamos a decir a los medios de comunicación? ¿Qué es lo que le vamos a decir a las familias de los trabajadores afiliados? Mayra, venga, ¿por qué las familias? Sé porque ya he dicho 2 veces que las familias de los afiliados. ¿Cuántos de nosotros tenemos una esposa o un esposo que cuando estamos en un proceso de negociación colectiva nos dice, o llegamos a una huelga o vamos a un meeting y nos dice, venga, no, uno no pelea con la cuchara, uno no patea la lonchera? ¿Cuántos de nosotros? Muchos, ¿cierto? Que no han logrado entender que estos procesos son legales, son democráticos, ¿cierto? Sino que los ven con cierto temor precisamente por toda la violencia sindical que se ejerce y que se vive en el país. Entonces, por eso yo involucro a la familia como un actor importante, porque también tenemos que hacer pedagogía con la familia, para que ellos también sean una fuerza
para que ellos también sean un apoyo para todos los procesos que vive un sindicalista, por ejemplo. Entonces, ahora llegamos al mensaje. ¿Qué les vamos a decir? Lo primero, que es algo que nosotros muy pocas veces establecemos al interior de nuestras organizaciones sindicales, es la línea editorial. Yo les decía hace un rato, por lo general, la página de Facebook, los contenidos de la página de Facebook del sindicato es lo que el secretario o la persona encargada de comunicaciones desea decir, ¿cierto? Y muchas veces esos mensajes, en vez de generar unión, pueden generar lo contrario. Ahí radica la importancia de tener una línea editorial. ¿Cuál es la posición de la organización sindical o de la central en este tema? ¿Cuál es la posición sobre los trabajadores tercerizados? ¿Cuál es la posición sobre la salud y seguridad en el trabajo? ¿Cuál es nuestra posición? Y seguir esa línea editorial a través de los mensajes que publicamos. Por ejemplo, establecer, yo siempre les digo, hay discusiones, por ejemplo, uno no da discusiones de fútbol, porque es fútbol, cuando tú publicas, es la final del América de Cali y el Millonarios. Entonces, yo como subdirectiva, la persona que está encargada, que no debería hacerlo, publica algo porque están en la final a favor de X o Y equipo. Siempre hay un luche, o de religión. No todos tenemos la religión, entonces son temas que en vez de unirnos, nos dividen. Por eso es tan importante que al interior de las organizaciones tengan una línea editorial. ¿Qué piensa la organización de qué? De ciertos temas. ¿Y qué temas no se publican? ¿De qué temas no hablamos? No hablamos de fútbol, no hablamos de religión, no hablamos de, pues, no sé, ya ustedes lo definen. Lo segundo, ¿qué mensajes se van a priorizar? No podemos hablar de todo al mismo tiempo, porque lo que generamos es ruido, ¿cierto? ¿Cuáles son los mensajes que yo voy a priorizar durante la negociación colectiva? ¿Cuáles son los mensajes que yo voy a priorizar durante el año? No, es que este año vamos a estar atravesando por estas dificultades. Todo el plan de comunicaciones va de la mano de la misión, de la visión, de los objetivos de la organización sindical. Y otra de las cosas que también tenemos que pensarnos es el tono. Sí, señores, el tono. ¿Ustedes se acuerdan cuando la mamá le decía a uno, no es lo que me estás diciendo, es el tonito en el que me lo estás diciendo? O cuando uno le pone el tono al mensaje que recibió por WhatsApp. También tenemos que pensar en el tono en el tono de nuestras comunicaciones. Cuando el tono es más agresivo, cuando el tono es más conciliador, cuando el tono es más solidario, ¿cierto? Porque el tono también habla. Todo habla. Entonces, ya definimos públicos, el objetivo, los canales y los mensajes. Ahora vamos a programar cuándo lo vamos a decir. Es decir, en qué momentos vamos a decirlo. Estamos en la negociación, entonces durante todo el proceso de la construcción del pliego de peticiones, lo que vamos a hacer es toda la traducción del pliego y que nuestras bases conozcan la preparación del pliego. Solo es un ejemplo. Listo. Durante los primeros 20 días nos vamos a enfocar en estos puntos. Y nos vamos a comunicar de esta manera. Poder determinar esos tiempos. Poder tener un cronograma. No así lo que se me ocurrió al momento, no. Poder tener un cronograma. Este año vamos a hacer campaña de crecimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es una traducción de los logros del sindicalismo y de los logros de la organización sindical. ¿Por qué? Porque esos trabajadores que están llegando nuevos no saben que esos derechos de los que están disfrutando son frutos de las luchas y las victorias del sindicato. Entonces vamos a recordar qué es lo que ha logrado el sindicato. ¿Cómo lo vamos a hacer? En una campaña de comunicaciones. ¿De cuándo a cuándo va la campaña? Vamos a hacer la campaña del 1 de septiembre al 30 de noviembre. Listo. ¿Qué vamos a hacer durante? Bueno,
Entonces, defino los públicos, defino el objetivo, defino el mensaje y defino en cronograma qué es lo que voy a decir, cuándo lo voy a decir y qué es lo que voy a hacer. Entonces, es muy importante ponerlo en cronograma para que nuestras comunicaciones puedan ser organizadas y planeadas. Después llega la ejecución. Como yo ya tengo todo organizado, como yo ya tengo mi cronograma listo, entonces yo chuleo si lo hice, no lo hice, pongo en marcha mi plan de trabajo. Si lo hice, no lo hice, también hay que escribir lo que no se hizo. Porque muchas veces cuando estamos haciendo los planes de comunicaciones, somos supremamente ambiciosos. Supremamente ambiciosos. Y a la hora del té, cumplimos poquito con lo que nos proponemos. Entonces, en ese sentido, por eso es tan importante poder tener el cronograma y poder churrear lo que hacemos y lo que no hacemos, ¿cierto? Eso nos va a dar luces y eso nos va a ayudar para el último punto del plan de comunicaciones, que recordemos es de lo que nos habla se me fue la paloma, la rama, esa ramita de la comunicación estratégica en la que se basa la comunicación sindical. Entonces, después de que hicimos la campaña de crecimiento, después finalizamos, es decir, el 2, 3, 4, 5 de diciembre, continuando con el ejemplo anterior, empezamos a decir, evaluamos el plan, ¿cierto? ¿Cumplí los objetivos o no los cumplí? ¿Qué alcancé? ¿Alcancé lo que yo esperaba? Aumentaron mis reproducciones en YouTube, en el canal de YouTube, aumentaron mis seguidores en el canal de Facebook, en la página de Facebook, aumentaron mis seguidores en Twitter, aumentó mi tráfico en la página web, tengo más afiliados, o sea, realmente qué alcancé y evaluar cómo fue la ejecución del plan. Esto lo hice, esto me dio mayores resultados, esto me dio pocos resultados, y esa ejecución del plan nos sirve como insumo para una futura campaña, nos sirve como insumo para continuar con el proceso. Y no solamente a nosotros, cuando nosotros nos vamos, le queda a la junta que viene, le queda al comité de comunicaciones que viene. No van a arrancar desde ceros con el lienzo en blanco, no. Ya hay toda una estructura, ya hay toda una estrategia que siempre ha sido, que se ha pensado, que se ha diagnosticado, pensado, evaluado y que nos da pie para continuar, que nos da pie para seguir. Es muy importante que tengamos en cuenta que la comunicación sindical es el resultado de la acción de los sindicatos. Es el resultado de lo que hacemos. Es un resultado de lo que pensamos. Eso es la comunicación sindical. Entonces, esta que sea una invitación para que nos pensemos cómo nos estamos comunicando. Si lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo por los canales que son, si estamos dejando claro cuál es el objetivo con nuestros distintos públicos, si sí nos estamos comunicando con los medios de comunicación, ojo, no solo masivos, si tenemos una base de los medios de comunicación territoriales, si tenemos una base de datos de los medios comunitarios alternativos, ¿cierto? Que muchas veces no tienen cómo llenar su franja y que necesitan contenidos y que nosotros les podríamos brindar esos contenidos. Entonces, que este abrebocas, en el que fui muy rápido, nos sirva precisamente para analizarnos, porque les reitero, les repito, la comunicación sindical es la acción de ustedes, son las acciones de ustedes, esa es la comunicación sindical. Y que en este país, sobre todo en este momento político en el que estamos, se requiere una comunicación que construya una sociedad para las y los trabajadores. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Precisamente planteando nuestras comunicaciones, precisamente fortaleciendo nuestra comunicación sindical, precisamente empoderando, porque no me gusta mucho la palabra empoderar,
pero empoderando a nuestros secretarios de comunicaciones, a nuestra base, que son a la hora del té los principales multiplicadores que tenemos, y no solamente por el voz a voz, ellos son los que comparten el post de Facebook, ellos son los que comparten, los que trinan o los que nos dan retweet, ellos son los que van al meeting, entonces, ellos son, como les decía en un principio, ellos son los comunicadores en potencia. Todos los integrantes de una organización son sus principales comunicadores. Que sí, que la responsabilidad de comunicarnos cae sobre uno, sobre otro, porque tenemos roles distintos, es cierto. Pero también es muy cierto que es muy importante que tengamos en cuenta que ellos son, que como son nuestra base, ¿cierto? También son nuestra base en las comunicaciones y que ellos son los llamados a replicar lo que nosotros hacemos. No sé si tengan una pregunta. Me habían dicho que era para 1 hora, y entonces yo les preparé 1 hora. ¿Me pueden escribir por el chat? ¿Ninguna pregunta? ¿Ningún comentario? Bueno, por aquí nos está diciendo el compañero de Sinaltra Empros, si lo estoy mencionando mal, me dice que, bueno, que nos abre un poco, que esta capacitación abre el panorama para el manejo de las comunicaciones por parte de nuestra organización sindical. Esa es la idea, precisamente la idea es que podamos tener que estas capacitaciones y que este esfuerzo que está haciendo la CUS precisamente por llevarles a ustedes estos temas puedan ser de utilidad para sus organizaciones sindicales, no solamente para que estén aquí, comenten, sino que también para que ustedes puedan implementarlo en sus organizaciones sindicales. Tengo, no sé, Carlos, si tú me ayudas con unas manitos levantadas que tengo. Claro que sí. Sí, entonces ven, vamos a darle la palabra al profesor Edgar David, que tiene la mano levantada. Segundo. ¿Ya puedo abrir el micrófono? Profe Edgar, buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué pena, pero estaba acá en algo de tráfico, pero atento a la charla. Felicitar a la compañera por esa ilustración que creo que es muy específica. Me gustó que era muy al punto. Me gustaría hacer una pregunta y es, ¿qué instrumentos ustedes desde la Escuela Nacional Sindical utilizan para medir el impacto de sus comunicaciones? Pues en los medios que ustedes tienen, ¿no? Como para tener como un ejemplo de cómo se podría evaluar, porque no es algo fácil, ¿no? Es decir, si es en redes sociales, pues los likes o algunas estadísticas que brinda Facebook, pero son muy limitadas, muy escasas. En YouTube, pues la misma situación, es difícil poder parametrizar, pero más allá de ese impacto superficial, es un ejemplo de cómo evaluar bien el impacto en la comunicación sindical. Muchas gracias. Saludos desde Santander. Buenas tardes, compañero, y gracias por la pregunta. Bueno, nosotros desde la Escuela Nacional Sindical tenemos las estadísticas de las propias plataformas, ¿cierto? Las limitadas en Facebook, por eso tenemos, y por eso les recomendamos tener página de Facebook y no perfil, ¿cierto? Tenemos las estadísticas de Facebook. Nosotros sí somos muy juiciosos en la escuela con los resultados y el análisis trimestral de las métricas, de las estadísticas. Tenemos Google Analytics. Nosotros tenemos enlazados muchos de nuestros canales a Google Analytics precisamente para poder mirar las métricas y poder mirar estas estadísticas. Y como les digo, las que tienen cada plataforma. Yo sé que son muy limitadas, ¿cierto? Yo lo sé, pero nos dan luces de qué estamos haciendo bien, de qué no estamos haciendo tan bien, en qué horario lo estamos haciendo bien,
porque es que no solamente es mirar el resultado, sino también es mirar lo que nos dice la propia métrica. ¿En qué momento nuestros públicos se conectan? Entonces, ¿en qué momento visitan más la página web? ¿O en qué momento del día hay mayor tráfico en Facebook? Entonces, nosotros, más que mirar la estadística, este mes alcanzamos, no sé, 23,000 reproducciones en nuestro canal de YouTube. No, miremos qué temas, miremos qué notas, miremos qué contenidos son los que generan mayor impacto. Entonces, nosotros nos guiamos más desde el contenido, qué es lo que genera. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Nosotros siempre que hablamos de temas como sindicalismo y democracia, o por qué es importante las organizaciones sindicales para la construcción de la democracia de un país, siempre tenemos un repunte en nuestras estadísticas. Entonces, poder identificar precisamente cuáles son los contenidos que realmente son los que más se mueven. Entonces, así es como lo hacemos en la escuela. Profesor, no sé si es profesor Ricardo Ferrer, me levantó la manita. Ricardo. Listo. ¿Ahora sí me escucha? Sí, señor, fuerte y claro. Bueno, hay un tema que me interesa y es cómo se puede desarrollar el concepto de relaciones públicas en los sindicatos. Porque una cosa es la identificación de los públicos con los que interactuamos, pero siempre olvidamos, por ejemplo, hay decisiones que son de relaciones públicas. Por ejemplo, la federación a la cual estamos afiliados, por afinidad, por contenidos. Otro tema que siempre es un equilibrio eterno, que son las relaciones con la administración pública. En el caso, por ejemplo, del sindicato donde trabajé, Sintraendes, siempre teníamos que tener una relación muy activa con el Consejo de Medellín porque era el debate sobre la privatización de UNE. Y así, por ejemplo, en Plazas Públicas de Medellín importa mucho lo que se debate en la Asamblea Departamental, porque en Plazas Públicas de Medellín, no solamente Medellín, están los municipios afectados por el trabajo de Plazas Públicas de Medellín, por obras de infraestructura e inclusive por muchos servicios. Entonces sí me interesa mucho y sugeriría desarrollar, ahondar más y que nos dieran más herramientas sobre esa metodología de caracterización de los públicos para las relaciones públicas, porque es un vacío que yo identifico en la práctica sindical. Y el otro, que por lo menos la experiencia mía me sirvió, un error de bulto, pero en las redes sociales nuestras no identificamos dónde estamos. A veces, estos días, un compañero de un sindicato me decía, Ricardo, ¿dónde encuentro tal sindicato? Se llama así, y ni modo de encontrarlo en ninguna red social, son invisibles. Entonces, por lo menos los sindicatos deberían tener la mínima capacidad de poner, mire, nuestro sindicato está en esta dirección, en este teléfono, en estas redes sociales, como toda la batería, pero también, si es posible, identificar a sus líderes, porque es que el sindicato no es solamente el presidente del sindicato, son los compañeros que están en grupo de quejas y reclamos, los que están con EPM, con UNE, con Huawei, los que están en cada secretaría, y cada uno tiene un perfil de acción sindical diferenciado, no todos en el sindicato hacemos lo mismo. Entonces es muy importante como esa segmentación de qué hace cada quien en el sindicato para que quede muy claro para el público interno y para los públicos externos. Pero sí, yo le agradezco y le felicito mucho la charla porque tomé bastante nota. De verdad es una maestra grande. Pero sí me interesa mucho que nos aporte con el tema de las relaciones públicas, porque sí es un gran vacío de nuestras organizaciones, porque no tiene ni siquiera el concepto de la utilidad de las relaciones públicas. Eso es como cosa de las empresas privadas o como los grandes personajes. No, nosotros hacemos relaciones públicas. Y felicitaciones. Muchas gracias. Compañero, no le puedo ahondar mucho en relaciones públicas porque ya se nos está acabando el tiempo, pero sí, usted tiene razón en algo y es que en el movimiento sindical nosotros no manejamos o no le paramos bolas a algunos conceptos. Por ejemplo, relaciones públicas, por ejemplo, marketing, por ejemplo, vendernos, que son conceptos que están y que
venderlos bien, o sea, no estoy diciendo de ir a venderlos bajo la mesa, no, el posicionamiento de marca, por decirlo de alguna manera, todo el tiempo nosotros estamos vendiendo nuestra marca, vendiendo no solo nuestra marca personal, sino también a nuestra organización sindical. Hay algo en las relaciones públicas y es también igual, ustedes definen sus públicos. Al definir ustedes sus públicos, deben definir las estrategias con las que tienen relaciones con esos públicos, ¿cierto? Yo les he hablado muchísimo de los medios de comunicación. Creo que es el ejemplo que más les he dado durante toda esta hora, y es precisamente porque con los medios de comunicación debemos establecer unas relaciones públicas. Voy a hacer aquí muy políticamente incorrecta, pero ¿a cuántos abogados en diciembre en la organización sindical les manda regalitos? Yo conozco varias que les mandan regalitos a los abogados en diciembre, el aguinaldo. ¿Cuántas organizaciones sindicales tienen una base de datos de los medios de comunicación nacional de su interés? ¿Cuántas organizaciones sindicales les envían comunicados, boletines de prensa, periódicos a esos periodistas de esos medios de comunicación nacionales como territoriales? ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes han establecido procesos con los medios de comunicación? Nosotros todo el tiempo decimos, no, es que los medios de comunicación no nos copian, es que los medios de comunicación están... Muchas veces nosotros ni siquiera tocamos la puerta. Muchas veces nosotros ni siquiera sabemos quién es el periodista que está en que maneja nuestro sector. Es decir, el periodista de laborales o el periodista de económicas o el periodista de políticas de los medios de comunicación más cercanos a mi subdirectiva o a mi organización sindical. Entonces, en ese sentido es cuando ustedes deben establecer, bueno, cuál es su relación con las federaciones a las que ustedes en las que ustedes están afiliados o tienen afinidad. Cada cuánto ustedes les escriben, cómo les escriben, qué estrategias utilizan. Esa sería otra charla muy interesante. Muchas gracias por su intervención, pero es para que ustedes también se lo piensen, ¿cierto? ¿Cómo se comunican ustedes con los entes territoriales, con los entes gubernamentales? Entonces, ejecuten el plan, pongan esos públicos en el plan y empiecen a mirar y a ser juiciosos. Yo más que nadie sé que uno le dice a un sindicalista, mire, usted debe ser, aparte de un trabajador común y corriente, un trabajador como los demás, debe ser abogado, trabajador social. Ahora les está diciendo Mayra, debe ser comunicador. Yo sé, yo esto lo sé, que muchas veces pedimos mucho, pero pues, es nuestro accionar. Ya estas últimas 3 palabras y nos vamos porque miren ahora, después me regaño. Tenemos a Omar, es que no, A03S de Omar. Primero que todo, felicitar a nuestro compañero Jairo Arenas. Hoy le quiero dar una felicitación. Me encuentro en el municipio de Bochalema, municipio donde hay 4 ríos. Decirle a Jairo Arenas por su labor que hizo en el medio ambiente y la labor que está haciendo en la Central Unitaria de Trabajadores a nivel de los medios de comunicación. Y pedirle a usted una gran invitación a nuestro departamento norte de Santander. La estamos invitando hoy con nuestro presidente Gustavo Petro, estamos cerca de Venezuela. Me comprometo en todos los gastos. Es un hecho, el famoso Pelusa. 1000 y 1000 felicitaciones. Las estrategias las tiene cada ser humano en la mente, en el corazón y en la manera como se muevan los labios. La palabra de convencimiento en los medios radiales es importante para el país que necesitamos, organizado en paz y en desarrollo. Muchísimas bendiciones y ante ustedes donaré mi sombrero cuando usted haga presencia en Cúcuta, norte de Santander. Compañero, la estrategia la tenemos en el corazón y en la mente, pero también hay que ponerla en un plan y hay que evaluarlo. Ojo, no podemos continuar con unas comunicaciones que no están planeadas. Estamos en un momento político muy importante. No hemos logrado nada aún. Para poderlo lograr, para poder hacer realmente incidencia en este nuevo gobierno, tenemos, o sea, ya no es si queremos, tenemos que tener unas comunicaciones organizadas. Yo les hago una pregunta, pero la contestan ustedes allá. Ahora no es que
me van a levantar todos la mano, ¿no? Ustedes con ustedes mismos. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes comparten los contenidos de la CUT? ¿Cuántos de ustedes comparten los contenidos de sus propias organizaciones sindicales? ¿Cuántos de ustedes se ven el programa que tiene la CUT los sábados? ¿Cuántos de ustedes los replican en sus páginas o en sus canales comunicativos? ¿Cierto? Eso es lo que nos tenemos que pensar y con ese bichito es con el que nos tenemos que ir hoy. Precisamente, ¿cómo estamos nosotros democratizando nuestros canales, apoyando los esfuerzos que hace la central, que hacen otras organizaciones sindicales? Porque hay otras organizaciones sindicales que tienen sus Facebook Lives, y que no solamente son temas de la organización, sino que son temas de interés. ¿Cuántos los conocemos? Nos encontramos en un montón de espacios y decimos, las redes sociales son Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, yo ya estoy ahí. Y nos encontramos en distintos espacios y no llegamos con el contacto de nadie. No, hay que hacer redes entre organizaciones. Hay que hacer redes. Esas son redes también muy importantes para que cuando nosotros vamos a estos espacios donde nos encontramos, más presenciales, donde nos encontramos a otras organizaciones, podamos hacer redes con esas otras organizaciones. Que cuando voy a dar un ejemplo de alguien que esté aquí, solo es un ejemplo, esperen, yo les digo. Por ejemplo, los de Sinaltra Empros, hacen un meeting, puedan llamar a los compañeros de Sintrambiente para que los acompañen. ¿Cuántos comunicados replicamos de otras organizaciones sindicales? ¿Cuántos contenidos publicamos de la CUT? Por ejemplo, que es nuestra central. Y lo digo que es nuestra central porque también es la central de la organización sindical a la que estoy afiliada. Entonces, en ese sentido, ese es el llamado, ¿cierto? Llamado es a que nos pensemos realmente en nuestras comunicaciones. Para terminar, nuestro compañero o compañera de Simprogen. Simprogen. No puedo. Compañero o compañera. Hola. ¿Ya tiene habilitado el micrófono? Hola. No lo veo. Bueno, ya, lástima, se nos fue. El compañero Adolfo. Adolfo García, el último que tiene las manitos levantadas, compañero. Hola, sí. Hola, le escuchamos. Hola, hola Mayra, buenas tardes. Buenas Mira, tardes. de pronto en el tema, muchas gracias por la capacitación, muy buena, sí, es cierto. Realmente los sindicatos, como lo decías, no cacaríamos los huevos y por eso siempre estamos allá atrás. Eso es la realidad y es algo que tenemos que ir mejorando, porque se hace mucho, pero no se publica. En el tema que tocaste, es bueno también cómo enganchamos ya sea la persona en Facebook, en TikTok o en Instagram. YouTube, ¿sí? YouTube. En Instagram, en cualquier lado. O sea, un video, o sea, es que tenemos que ser yo digo que siempre tenemos que ser muy coherentes con la información y muy prácticos, porque tú normalmente estás en Facebook y si algo, ese es ladrilludo, yo siempre lo he dicho, eso no, la gente no pega. ¿Cómo lo enganchas? Sí, tienes 5 segundos para enganchar a la persona, no tienes más. Con 5 segundos, de pronto eso no lo dijiste y eso es bueno que todos lo sepamos. Tienes 5 segundos, ya sea escrito, ya sea visual, ¿sí? ¿Cómo lo enganchas? Para que esa persona sí te lea. Si no, chao, porque como tenemos tanta información, estamos saturados de información, la gente pasa y pasa y pasa y pasa y se queda en lo que le gusta. Bueno, yo les hablaba un poquito, gracias compañera de Ciprogen, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? No, ese era Adolfo. Adolfo, perdón, Adolfo. Sí, compañero, yo les daba un ejemplo, por ejemplo, yo les daba un ejemplo de los formatos, por ejemplo, de los videos, ¿cierto? Nos quedamos y nos casamos con la persona, con el invitado, el personaje, dando un testimonio por 3 minutos. Lo perdimos. El compañero Adolfo nos decía algo que es muy cierto.
todo el tiempo estamos compitiendo en contenidos. Casi todos tenemos una cuenta de Facebook, casi todos tenemos una cuenta en Instagram. Yo, por ejemplo, en lo personal consumo mucho TikTok, casi todos, bueno, Twitter en menor medida, pero también estamos en Twitter y todo el tiempo estamos compitiendo en contenidos. Lo primero es cacarear los huevos. Y cacarear los huevos no solo es publicarlo, no, compañeros, no solo es eso. Ay, lo posteé en Facebook, entonces ya con eso tengo. No, lo posteé en Facebook, entonces le hago un mensaje que llame a la acción, comparte, infórmate, afíliate, que llame a la acción, que le diga al otro, muévete, ¿cierto? Ese enlace del video que yo tengo en YouTube, donde, por ejemplo, hice un testimonio de un trabajador que fue reintegrado. Ese mismo enlace le pongo un mensaje bien potente. No replico todo el video. Es un mensaje bien potente donde llamo a la acción, donde le digo al otro, comparte este contenido, infórmate, participa, inscríbete, ¿cierto? Y lo replico en los grupos de WhatsApp. No monto el video, no, envío el enlace. Y también el comunicado que estoy sacando, miren, hay una cosa que nos decía el compañero que es muy cierta. Yo no estoy diciendo, ojo a esto, yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, no le estoy dando un valor, pero la realidad es que nosotros ya no leemos un comunicado, ya no leemos cuando el post de Facebook es muy largo, no lo leemos, es tanto, cuando en Twitter son muchos hilos, tampoco lo leemos. Esa es una realidad. Y con eso tenemos que vivir. Por eso, y ojo, no estoy diciendo que esté bien o mal, por eso ese comunicado que está sacando la Junta, que es necesario sacar el comunicado, lo publico en la página de Facebook, sí, pero al mismo tiempo le hago un video. Al mismo tiempo puedo sacar un podcast. Al mismo tiempo lo convierto en 2 o 3, 4 piezas, flyers, yo no sé. En muchas partes le dicen chapolas, póster, unos afichecitos virtuales, ¿cierto? Más que jugar, con lo que hay que jugar es con los formatos. Entonces, la historia es volvemos con el trabajador reintegrado, entonces no hago una nota y un comunicado gracias a la lucha de la organización, no, hago una crónica, cómo le fue al trabajador en esos días, cómo lo vivió su familia, y abajo sí, la organización sindical, o sea, cómo yo juego con los distintos formatos que hay para atrapar al lector, ¿cierto? Que tengo que jugar con cifras, porque también las cifras son muy importantes, que tengo que jugar con las historias de vida, porque las historias de vida son las que me crean a mi afinidad con el otro, que tengo que jugar con los distintos formatos. Entonces, esa era mi recomendación. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la participación, por sus comentarios, y a la CUT por la invitación. No, Mayra, a usted muchas gracias. Hay unos puntos muy importantes en la conferencia que usted nos da. Y, por ejemplo, la comunicación sindical es la voz política, ¿sí? Son los temas de interés público que afectan a los trabajadores y a las trabajadoras. Por lo tanto, hay que hacerle difusión. El tema de la democratización es clave también, ¿sí? Y es importante que la organización sindical cuente qué es lo que hace, cuáles son los logros del sindicalismo y del sindicato. Pero también hay una idea muy importante que es que la comunicación sindical nos permite elevar la voz, las acciones y la fuerza de los trabajadores, ¿sí? Es decir, fortalecer a la organización sindical manteniéndola informada. Y unos puntos importantes para planear, como son con quién vamos a comunicar, para qué, ¿sí?
por dónde vamos a comunicar, qué es lo que vamos a decir, cuándo lo vamos a decir, y esto todo lo tenemos que evaluar. Y en la última diapositiva hay una frase que me gustó mucho y es que se requiere una comunicación que construya una sociedad para los y las trabajadoras. Me parece que es clave. Y yo creo que aquí hay unos elementos muy importantes que a todos nos van a servir dentro de la posibilidad de comunicar sindicalmente. No es exclusiva la comunicación sindical de periodistas, sino que todos tenemos que comunicar. Y Ricardo Ferrer nos deja unas inquietudes importantes. Sobre todo, tenemos que pensar a ver cómo vamos a montar una conferencia sobre relaciones públicas en las organizaciones sindicales. Mayra, muchas gracias. Este aporte ha sido clave para todos los asistentes, muy agradable. La forma como conducir la charla ha sido muy chévere, muy chévere. Muchísimas gracias. Y bueno, y a los participantes, obviamente, pues nuestros agradecimientos. Lastimosamente se habían inscrito 144 personas y no llegaron todas, no sé a qué se debe, si es el horario o qué, pero de todas maneras vamos a continuar con este proceso. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Todos y todas.